Buenos días, hermanos, los presentes, y también me sumo a los saludos a nuestro hermano a la distancia. Muy bien, hermanos, continuamos entonces, como decía nuestro hermano, en esta serie de estudios, que nada nos distraiga, viendo en las Escrituras los elementos que nos pueden desviar la atención. Nosotros somos cristianos, pero también somos de carne y hueso, y ninguno de nosotros está ajeno a ser desviado por estos elementos que nos atraen y también nos desvían la atención. Hemos puesto varios ejemplos, partiendo obviamente por el mejor ejemplo, que es nuestro Señor Jesucristo, que también vivió esa tentación de ser desviado de su objetivo, ¿cierto? 3 veces fue tentado por Satanás en el desierto para desviarlo. Fue tentado también de alguna manera por el propio discípulo amado también ahí, ¿no es cierto?, de su intimidad, por decir así, del círculo más íntimo, Pedro, que quiso reconvenirlo para que no fuera a Jerusalén. Imagínense si Cristo no llega a Jerusalén y no muere por nosotros, ¿ah? Sabemos que hay un plan soberano de Dios, pero en lo humano siempre el diablo ha querido desviar la atención, cuanto más del Hijo de Dios, porque en la cruz el Señor venció a Satanás, así lo dice la Santa Escritura, ya lo venció, triunfó sobre ellos, sobre las potestades de maldad, en la cruz. Por lo tanto, qué importante es reflejarnos en las pisadas de nuestro Maestro, porque así como el Señor, el dueño de todo, ¿cierto?, la imagen del Dios invisible, como lo presenta Pablo, fue tentado y fue de alguna manera movido a distraerse y a ser desviado de su atención final, cuánto más nosotros que somos pecadores. Este tema que hemos abordado en esta semana, en todas sus aristas, tiene como objetivo eso, que nada nos distraiga, hermanos, que nada nos desvíe ni a izquierda ni a derecha, y que sigamos mirando el objetivo final cuando nos encontremos con nuestro Salvador, y creemos que eso puede ser muy pronto. Muy bien, hermanos, en este día de hoy, ¿cierto?, en esta mañana, el elemento distractor que también está ahí siempre amenazándonos es el miedo, ¿ya? Nosotros tememos muchas cosas, ¿ya? Somos presas muchas veces del temor. Hablar de miedo, hablar de temor, hablar también de afán, de ansiedad, es como un cúmulo de cosas que se presentan en la vida del peregrino y que muchas veces nos pueden desviar. Y a veces nosotros podemos claudicar. Es cierto que el creyente nunca va a retroceder, pero muchas veces los miedos nos impiden servir al Señor con fervor, con gozo, como decía nuestro hermano. Quizás hoy día nuestro espíritu o el espíritu de algunos está un poco abatido y quizás hay razones atendibles de por qué están así. O estamos así, no sé, o la gran mayoría, como sea. El creyente vive estos momentos, pero hay algo maravilloso, hermanos. Cuando hablamos de la salvación y hablamos de Cristo y hablamos que todo esto es temporal, realmente nuestro corazón se llena de gozo. Y eso es lo más importante, hermanos, que
en las reuniones, nosotros tenemos oficialmente 3 reuniones, que nos llenemos, mejor dicho, nuestras vasijas de la célica esperanza, porque si nosotros nos ponemos a mirar este mundo como está, en lo local, ¿cierto? Y en lo mundial, realmente nos vamos a llenar de temores, de afanes, de pánico, hermanos, ¿ah? La incertidumbre que hay en general. Los hombres quieren crear fórmulas para solucionar esto y esto otro, pero sabemos que el hombre no ha podido resolver sus propios problemas, ¿ya? El hombre no puede gobernarse ni a sí mismo y pretende gobernar a los demás. Por lo tanto, hermano, debemos nosotros como cristianos desatender esas luces, esos sonidos, esos vuelos que hay de luces que nos quieren distraer, y en esta ocasión vamos a hablar de eso, de los temores que están ahí, de los miedos que están allí. Y eso, igual que como lo hemos visto en los estudios anteriores, es una realidad de todos los creyentes. Si nosotros leemos, ¿cierto?, las experiencias de hermanos fieles del Antiguo Testamento, del Nuevo Testamento, todos, sin ninguna excepción, vivieron miedos, ¿ya? Y los miedos nos pueden distraer. Pero el llamado es que ni siquiera los miedos nos puedan distraer, hermanos, que el Señor nos ayude en ese sentido. Y para sustentar esta reflexión de esta mañana, este estudio, vamos a leer el Salmo 42, hermanos. Los invito a abrir sus Biblias en el Salmo 42. Yo no sé cuántos de los que estamos acá alguna vez hemos visto al ciervo, este animal, ¿no es cierto?, que es puesto aquí como ejemplo, cuando brama, el bramido del ciervo. Si no lo ha escuchado, le sugiero que después en la casa, no ahora, no vaya a meterse a YouTube ahora a buscar al ciervo, ¿cierto?, porque también nos va a distraer. Pero en la casa puede ver usted, quiero escuchar el sonido, el bramido del ciervo. Es como un lamento, es como un grito. Yo realmente siempre he considerado este salmo muy alentador. De hecho es un masquil, como se le llamaba, ¿no es cierto?, que es una especie de salmo reflexivo. En este caso no es de David, sino que de unos participantes también del coro de los músicos de David. En el libro de Crónica aparece. Y este masquil es precisamente una alegoría poética de lo que significa el bramido del ciervo, ¿ya? Para que le tomemos el peso. Es como un llanto, un clamor. Así estamos los creyentes muchas veces, y es bueno que manifestemos delante del Todopoderoso nuestra fragilidad y nuestra necesidad de Él. Dice así el Salmo 42. Como el ciervo brama por las corrientes de las aguas, así clama por ti, oh Dios, el alma mía. Mi alma tiene sed de Dios, del Dios vivo. ¿Cuándo vendré y me presentaré delante de Dios? Fueron mis lágrimas mi pan de día y de noche, mientras me dicen todos los días, ¿dónde está tu Dios? Me acuerdo de estas cosas y derramo mi alma dentro de mí, de cómo yo fui con la multitud y la conduje hasta la casa de Dios, entre voces de alegría y de alabanza del pueblo en fiesta. Mire la pregunta a sí mismo, ¿eh? ¿Por qué te abates, oh alma mía, y te turbas dentro de mí? Espera en Dios, porque aún he de alabarle, salvación mía y Dios mío. Dios mío, mi alma está abatida, me acordaré, por tanto, de ti desde la tierra del Jordán y de los hermonitas desde el monte de Mizar. Un abismo llama a otro la voz de tus cascadas. Todas tus ondas y tus olas han pasado sobre mí. Pero de día mandará Jehová tu misericordia y de noche su cántico estará conmigo y mi oración al Dios de mi vida. Diré a Dios, roca mía, ¿por qué te has olvidado de mí? ¿Por qué andaré yo enlutado por la opresión del enemigo? Como quien hiere mis huesos, mis enemigos me afrentan diciéndome cada día, ¿dónde está tu Dios? ¿Por qué te abates, oh alma mía, y por qué te turbas dentro de mí? Espera en Dios, porque aún he de alabarle, salvación mía y Dios mío. 2 veces el salmista dice, ¿por qué te abates, oh alma mía, y por qué te turbas dentro de mí? El Señor Jesucristo decía, no se turbe vuestro corazón, ¿se acuerdan? No se impaciente, no se desespere. Creo que tenemos muchas veces factores de sobra para que nuestro corazón, nuestro espíritu se inquiete, ¿no es cierto?
y sea presa de temores, de miedos. Esta expresión del salmista es una expresión sincera delante del Dios Todopoderoso que conoce todas las cosas. La primera ilustración es, obviamente, comparándola con un ciervo que brama por las corrientes de las aguas. ¿Cuándo me presentaré delante de Dios? ¿Cuántos de aquí tenemos las ganas, hermanos, de estar cara a cara ya con nuestro Salvador? Amén. Qué bueno que se escuche fuerte eso, ¿cierto? Y bueno, y muy importante esa alegoría, esa expresión poética que pone acá el salmista. Y quiero, dentro de todas las cosas, no lo vamos a ver expositivamente, pero de lo que quiero resaltar en este salmo, me llama la atención el versículo 7. El versículo 6 en adelante, dice: Dios mío, mi alma está batida en mí. Y mire lo que hace el salmista: me acordaré por lo tanto de ti, desde la tierra de Jordán, haciendo una alusión, ¿no es cierto?, a la tierra bendita, divina, que es la tierra de Israel. Los hermonitas, los que vivían en el monte Hermón, ¿no es cierto?, y todo lo que significa las promesas para este pueblo. Hermanos, ¿qué tenemos que hacer cuando estamos abatidos? Aquí está, acordarnos por tanto de eso, acordarnos del gozo de nuestra salvación, cuando nuestra alma esté abatida. Y el otro punto es el versículo 7, que dice: un abismo llama a otro a la voz de tus cascadas. Esto es lo que cita también el profeta Jeremías y Ezequiel, donde habla de un quebranto llama a otro quebranto. La otra vez nos acordábamos, ¿cierto? Un Asaf que envidiaba a los incrédulos, a los impíos, que parece que no tienen quebranto. Parece que la prosperidad de ellos es inalterable, ¿cierto? Es permanente. Y el Asaf, como cualquiera de nosotros como creyente, puede decir: yo soy hijo de Dios, ¿y por qué viene un quebranto tras otro? ¿Por qué un abismo llama a otro a la voz de tus cascadas? Bueno, también lo resolvimos y también lo respondimos en esa oportunidad. El Señor permite muchas veces el quebranto para que no nos aterricemos aquí, amados hermanos, para que estemos mirando siempre nuestro horizonte final, ¿cierto?, nuestra meta final, cuál es estar con el Señor. Este salmo es un salmo reflexivo que nos instruye a que en medio del desánimo, del afán, de la ansiedad, de los temores, del miedo, ¿cierto?, podamos descansar en el Señor. ¿Por qué te abates, oh alma mía? Es un porqué que tiene en sí misma una respuesta, es una pregunta que tiene una respuesta. ¿Por qué te abates si Dios está con nosotros? ¿Por qué nos abatimos si somos más que vencedores? ¿Por qué no estamos muchas veces presas del temor si nada ni nadie nos puede apartar del amor de Dios que es en Cristo Jesús? Termina el salmo diciendo: espera en Dios, porque aún he de alabarle, salvación mía y Dios mío. Bueno, lo primero que creo que debemos reflexionar, ¿qué es el miedo? ¿Cierto? Podríamos decir que es una excesiva preocupación, intranquilidad, angustia, tribulación. ¿Quién de nosotros no tiene miedo o no ha tenido miedo? Y suele ocurrir, como leíamos el salmista, cuando dejamos de mirarlo a Él, cuando dejamos de recordar todas las promesas que tenemos de Él, cuando dejamos de mirar que Él es soberano y tiene el control no solamente de las cosas grandes, ¿cierto?, porque Él sostiene, como decía un famoso predicador, Él sostiene las columnas de la creación, sino que también, incluso, y esto parece como para nosotros irrelevante, dice que Él controla aún los pelos de nuestra cabeza, ¿sabía usted? Él dice que ni un pajarillo cae a tierra sin que Él lo permita. Pero cuando desviamos la atención del soberano, entramos en pánico, entramos en intranquilidad, entramos en afán, en ansiedades. Es decir, el ser humano, lo reconozcamos o no, vive muchas veces como preso, sumido, ¿no es cierto?, sometido a estos temores. Y curiosamente, ocurre que a veces nos afanamos por cosas que ni siquiera, hermanos, ni siquiera van a llegar. Por ahí escuchaba, ¿no es cierto?, que los profesionales que atienden problemas emocionales, psicológicos, psiquiátricos, atienden personas que les presentan sus asuntos que ni siquiera han llegado.
Entonces ahí uno ve lo que somos los seres humanos. Estamos afligidos por lo que todavía no llega. El Señor decía, no os afanéis por el día de mañana. Cada día trae su propio mal, cada día trae su propio afán. Pero nos llenamos de temores de lo que va a pasar o lo que podría pasar en el futuro y quizás nunca va a pasar. Entonces uno le dice, ¿por qué estás tan abatido? Es que resulta que puede pasar esto después, pero todavía no pasa. Y así somos nosotros. Entonces, cosas que a lo mejor no han llegado y quizás nunca van a llegar, nos tienen luchando con un temor que, como cristiano, lo digo sinceramente, me avergüenza. Muchas veces nos avergonzamos delante del Señor, ¿no le pasa? Porque pecado no solamente es hacer cosas groseras, pecado es también no confiar plenamente en Él. Cuando nosotros no estamos confiando en Él, estamos pecando. El apóstol Pablo decía, todo lo que no proviene de la fe es pecado. Por lo tanto, reconozcamos, siempre es bueno cuando vamos al médico decir, bueno, estoy enfermo, por eso estoy aquí. Cuando nosotros nos reunimos, estamos diciéndole al Señor, Señor, necesito de tu sanidad, de tu medicina diaria, porque tengo muchos problemas, tengo temores, tengo afanes, ansiedades, estoy turbado, ¿no es cierto?, estoy confundido, etcétera, etcétera. Fíjese que los 10, voy a decirlo así, los top 10, los top 10 de los principales miedos de la gente son los siguientes. El primero, el top 1, el primero, la muerte. No solamente nuestra, sino que de seres queridos. ¿Ya? Y creo que eso es lo que gatilla también o conecta estudios anteriores cuando, la semana pasada creo que hablamos de la felicidad, ¿cierto? ¿Por qué no podemos ser plenamente felices? Porque existe la muerte. La muerte corta la felicidad. Aunque los creyentes tenemos esperanza, y eso es lo maravilloso, tenemos esperanza. La muerte no es el fin para nosotros, sino que el comienzo de la vida eterna. Pero en este plano terrenal no podemos ser plenamente felices. Uno, porque existe la muerte. Esta separación que se produce no solamente en el sentido individual, cuando alguien muere se separa lo biológico, lo material de lo espiritual. ¿Ya? Eso significa muerte. Pero también separa familias, separa queridos, seres queridos. La muerte es un problema enorme para la raza humana. Pero llegará un día que cantaremos como Pablo lo cita ahí, ¿no es cierto?, en 1 Corintios 15, ¿dónde está, oh muerte, tu aguijón? ¿Dónde, oh sepulcro, tu victoria? Porque Cristo venció la muerte. Y nosotros en Cristo también venceremos la muerte. Eso es maravilloso, es realmente motivo de gozo para nuestras vidas. El primer motivo de miedo siempre es la muerte. El segundo, la enfermedad física o mental. ¿Qué pasa si me da esta enfermedad? ¿Qué pasa si me ataca esto otro? Vivimos presas de miedos. Por eso que hoy día hay una cierta psicosis, inclusive en medio de los cristianos. Por eso que a veces nos avergüenza mucho, porque predicamos por un lado, le decimos a la gente, para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Y le predicamos con mucha soltura a toda la gente. Y después damos vuelta a la hoja y estamos sumidos en supersticiones y en temores que nos avergüenzan. También el fracaso, el temor al fracaso. Voy a emprender algo, voy a hacer esto, ¿y qué pasa si me va mal? Temor a la maldad, temor a la miseria, temor a la soledad, temor a los enemigos, temor a la traición, temor a elegir mal. Y lo tengo entre paréntesis, elegir mal en el sentido de pareja, carrera profesional, camino de la vida, etc. Esos son temores que existen. Y en el número 10, temor en general al sufrimiento. Estos síntomas, hermanos, estos factores o estas causas de miedo llevan al ser humano, incluyendo cristianos, porque, permítame un paréntesis, desmitifiquemos esto de que los cristianos vivimos al margen de esto. La religión nos presenta eso. No, el cristiano confía, y cuando uno se encuentra con alguien muy religioso y le cuenta algún problema, lo primero que le dice el religioso, pero tienes que confiar en el Señor como yo confío. Y después son los más miedosos, suele ocurrir. Hay síntomas que ocurren en la vida del cristiano. Voy a citarlos literalmente. Preocupación excesiva, ataques de pánico, algo que se ha ido incrementando en el tiempo, taquicardia, sudoración excesiva, temblores, fatiga, dificultad para concentrarse, irritabilidad, tensión muscular, trastornos del sueño, problemas digestivos,
Miedo intenso a la crítica, pensamientos obsesivos, compulsiones, dificultad para tomar decisiones, miedo a perder el control, hipervigilancia, es como que todos me están observando, mareos o vértigo, opresión en el pecho, dificultad para respirar, sentimientos de inseguridad, aislamiento social, cambios en el apetito, pensamientos catastróficos, miedo a la muerte, sensibilidad aumentada a estímulos, luces, ruidos, etcétera, despersonalización, desrealización, sentirse ajeno a uno mismo o como si se estuviera observando desde afuera, como en un sueño, fobia específica, ansiedad anticipatoria, es lo que decíamos delante, estamos ansiosos por lo que no ha llegado, alteraciones de la memoria, escalofríos o sofocos, sentimientos de soledad, culpa excesiva, pérdida de interés, pesadillas frecuentes, sentimientos de indefensión, sensación de inminencia, necesidad de controlar todo. ¿Sigo leyendo? Estos son los síntomas, no sé si se siente aludido, es mera coincidencia. Estos son síntomas reales expuestos por los que estudian todo esto respecto al miedo. Y uno dirá, bueno, ¿de dónde vino el miedo? ¿De dónde se origina el miedo? Remontémonos miles de años atrás. Génesis, ¿cierto? El huerto del Edén. Donde humanamente uno puede haber dicho, podría haber sido la historia distinta. Sabemos que hay una historia soberana de Dios que proviene desde la eternidad. Pero en lo humano uno dice, ¿qué pasa si nuestros primeros padres no hubiesen pecado? El miedo se origina en el pecado. Vámonos a Génesis capítulo 3, hermano. Vamos a leer 2 pasajes ahí, por favor. Capítulo 3 de Génesis, versículo 8 primero. Vamos a sintetizar, ¿cierto? Ya habían pecado nuestros padres, desobedecieron, y nos encontramos con el versículo 8, Génesis 3, 8. Y oyeron la voz de Dios que se paseaba en el huerto al aire del día. Note, y el hombre y su mujer se escondieron de la presencia de Jehová Dios entre los árboles del huerto. La pregunta es, ¿qué les llevó a esconderse de Dios? Bueno, todos sabemos lo que ocurrió, quiero sintetizar. No podían comer de cierto árbol, ¿cierto? De todos los árboles del huerto podían comer, pero de ese árbol no se podía comer. ¿Y qué hicieron ellos? Desobedecieron, transgredieron la ley de Dios, transgredieron el santo mandamiento de Dios y entró el pecado. Descubrieron que estaban desnudos, porque si usted lee el capítulo 2, dice que estaban desnudos, pero no se avergonzaban. Pero comieron el fruto prohibido, descubrieron que estaban desnudos, descubrieron que estaban en ruina espiritual y comenzaron ellos mismos a entretejerse delantales de hojas de higuera como que si eso iba a solucionar el problema. Y cuando escucharon la voz de Dios, porque acuérdense que la comunión era tal, que Dios se paseaba por el huerto. Dicho muy de paso, realidad que nosotros vamos a vivir en la nueva creación, cielos nuevos y tierra nueva. Para siempre jamás. No va a haber fracaso allí. Amén. Bueno, se escondieron. ¿Por qué se escondieron? Porque entró el miedo. Fíjese el versículo 10. Cuando el Señor llama a rendir cuenta al hombre, ven para acá. ¿Qué hiciste? Versículo 10. Adán respondió, oí tu voz en el huerto, ¿y qué dice? Y tuve miedo, porque estaba desnudo y me escondí. El miedo, mis amados hermanos, entró con el pecado. Yo siempre lo digo así, los que están criando, los que recién han tenido un bebé, usted no les enseña como padres a sentir miedo. Sin embargo, los niños expresan un miedo innato, ¿cierto? Que va dentro. Tienen miedo a la oscuridad, miedo a ciertas cosas. ¿Por qué? Porque el miedo se introdujo con el pecado. Y alguien podrá decir acá, ¿usted está diciendo que un bebé es pecador? Lo que yo diga no importa. Lo que dice la Escritura es lo que importa. El rey David decía, he aquí en maldad he sido formado y en pecado me concibió. Está hablando de la concepción. Me concibió mi madre. Es decir, desde el vientre de nuestra madre nosotros venimos con la mácula del pecado. No me convence mucho, dirá alguien. Bueno, ponga 2 bebés cuando están creciendo, los pone en un espacio, ¿cierto? Con un solo juguete.
al rato van a estar peleando por ese juguete. ¿Por qué? Por causa del pecado. Lo mismo con el miedo. El miedo, el temor entró precisamente con el pecado. No hay creyente en la Biblia que no haya sentido miedo. Y nosotros que no estamos en la Biblia, también sentimos miedo. El día jueves nos acordábamos, por ejemplo, de Abraham. ¿Cierto? Capítulo 15 de Abraham, si lo quiere buscar. Génesis 15:1. Bueno, aquí pasaba lo siguiente. Que Abraham sale de Ur de los Caldeos, sale de la tierra y de su parentela y se va a una tierra que ni siquiera tenía planos o un título de dominio. No, caminó como peregrino donde Dios me lleve. Pero vino hambre en la tierra, vino necesidad y con ello el temor. ¿Y qué hizo Abraham? ¿Se acuerda? Esto es el capítulo 12 de Génesis. Desciende a Egipto. Desciende a Egipto a buscar nuevos horizontes. Vino, en lugar de mirar hacia arriba, uno mira siempre en sentido horizontal. Como que la solución a nuestros problemas están entre nosotros. Mis hermanos, creo que aquí tenemos que siempre reivindicar algo que nos pasa a todos. Cuando hay conflictos, problemas, miremos hacia arriba primero. Lo que sea necesario. Y el Señor nos va a mostrar qué tenemos que hacer. Normalmente nosotros buscamos solución entre los hombres. Entonces los hombres no tenemos la solución, el Señor sí. Ahora, Él desciende a Egipto y hay algo muy sintomático. A ver, quiero que lo leamos, ya estamos en Génesis. ¿Para qué vamos a saltar, cierto? Por ejemplo, en el capítulo 12, esto es sintomático en el sentido de que muestra evidencias, hermanos, de lo que nosotros hacemos antes de mirar hacia arriba. Génesis 12:10, dice así la palabra del Señor. Dice, hubo entonces hambre en la tierra y descendió Abraham a Egipto para morar allá. Es interesante esto, descendió. No lo tome solamente en un sentido geográfico literal, sino también para nosotros. Es muy bueno aplicarlo en el sentido espiritual. Cuando uno ve necesidades, en lugar de descender, tiene que ascender a la presencia del Señor a pedir auxilio. Él desciende. Lo mismo que este personaje que aparece en la enseñanza de el buen samaritano, ¿se acuerdan? Dice que descendía de Jerusalén a Jericó. El descenso es un descenso espiritual. El Señor nos quiere arriba. Hoy día cantamos, y espero que hayamos cantado con el entendimiento, Cristo manda a que subamos más. Y la palabra de Dios nos ayuda a subir más. Entonces, Abraham desciende, y desciende a la nación que es un tipo de el mundo, un tipo de los placeres del mundo, Egipto, hermanos. Y desciende a Egipto a pedir ayuda. Bueno, dice el versículo 11, y aconteció que cuando estaba para entrar en Egipto, note cada palabra, dijo a Sarai su mujer, he aquí, ahora conozco que eres mujer de hermoso aspecto, y aquí empieza a pasarse el rollo y la película antes que esto ocurra. Y cuando te vean los egipcios, dirán, su mujer es, y me matarán a mí, y a ti te reservarán la vida. Es decir, miedo antes de tiempo, afán y ansiedad. Esto va a ocurrir, como que si Abraham era Dios. Esto va a ocurrir. Te lo doy firmado, que va a ocurrir. Entonces, ¿qué es lo que ocurría en ese tiempo? Bueno, había ciertas cosas culturales que motivaban este temor. Los famosos harem del faraón o de los reyes. Veían una chica linda y la incorporaban sin ninguna contemplación a su harem. Punto final. Entonces Abraham, en medio de su desobediencia de descender a Egipto, inmediatamente se llena de temores, de miedo, de afán, de ansiedad y dice, yo lo tengo claro, tú eres bella, te van a tomar, la van a incorporar en el harem del faraón y a mí me van a matar. Bueno, nada de eso ocurrió. El Señor preservó la vida de Abraham. Dios tenía propósitos con Abraham. Dios preservó a Abraham. Por lo tanto, ¿qué es lo que aprendemos inmediatamente? Que el miedo muchas veces está asociado a cosas que son futuras, que ni siquiera quizás van a ocurrir. Ahora en el capítulo 15 de Génesis, versículo 1 dice lo siguiente. Después de estas cosas vino la palabra de Jehová a Abraham. Eso es interesante, Dios viene hacia nosotros, nunca nosotros hacia Él. Él tiene la deferencia y el amor a hablarnos,
a través de un hermano, a través de la palabra, por eso que es bueno escuchar, hermano. Escuchar radio solo por gracia, por ejemplo. Uno no sabe cuándo Dios te está hablando. Tú estás haciendo tus quehaceres, pero Dios te está hablando. La palabra de Dios viene a ti. Tenemos que ser obedientes. Dice, vino la palabra de Jehová a Abraham en visión diciendo, no temas, Abraham. Yo soy tu escudo y tu galardón será sobremanera grande. Esa palabra, no temas, es miedo. Aquí Abraham tiene miedo. Las cosas no estaban funcionando como él pensaba. Lo decíamos el jueves, desde el capítulo 12 al capítulo 15, había un trecho, muchas cosas pasaron, hermanos, en esos capítulos, como lo vemos nosotros aquí planamente en la Biblia. Y Abraham, como peregrino, como nosotros, como tú y yo, se llenó de miedo. Pero este miedo es un miedo de pavor. También aclarábamos esto. En la Biblia, ¿cierto?, principalmente en el hebreo, hay dos clases de miedo. Uno es pavor, miedo, pánico, como estaba aquí Abraham. Y el otro miedo, el otro temor, es el temor de reverencia, que aparece, por ejemplo, en Proverbios, ¿cierto?, cuando dice que el principio de la sabiduría es el temor no a Dios, sino que el temor de Dios. Hay una gran diferencia, el temor de Dios, la reverencia hacia Dios. Pero aquí Abraham tiene miedo. Dios le prometió tierra, Dios le prometió descendencia, él era viejo, su mujer también, y además estéril. Por lo tanto, estaba preso del miedo. Y el Señor, ¿qué le dice? Le enrostra, tienes que confiar en mí. ¿Cómo? Le dice, no temas, Abraham. Si Dios sabe que somos débiles, hermano, usted se ha puesto a pensar cuando usted ora al Señor que Él ya conoce. Si nosotros no podemos seguir como supercampeones delante de Él, si Él lo sabe. Él sabe lo frágiles que somos. Mire, hay varias oraciones en la Biblia. Una de las oraciones más reprochables que aparece en la Biblia es de aquel fariseo religioso que decía, gracias te doy a Dios porque yo no soy como los demás. Lleno de sí mismo. Y si usted lo lee con atención, eso está en Lucas 18, dice que el fariseo oraba consigo mismo. Es decir, se amaba tanto que se recreaba en sus propias palabras. Gracias porque no soy como el resto de los pecadores que tienen este y este otro pecado, y como este publicano. Bueno, el Señor conoce lo que nosotros somos. No temas, Abraham. Y le dice, yo soy tu escudo, el que va delante de él, el que va abriendo camino cuando no hay camino, y tu galardón será sobremanera grande. ¿Qué tenemos que hacer nosotros? Creerle a Dios. Creerle a Él. Somos cristianos, hermanos. El Señor no nos va a dejar a medio terminar. El que comenzó en vosotros la buena obra, dice Pablo, que dice, la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Él no deja a medio terminar la obra que Él mismo comenzó. No lo vamos a leer, pero a renglón seguido el Señor le confirma la promesa. Porque Abraham le dice, bueno, no tengo prole, no tengo descendencia, no tengo nada, lleno de pavor. Y el Señor lo hace mirar las estrellas del cielo, así será tu descendencia. De ti saldrá la simiente, de ti saldrá el hijo de la promesa. Por lo tanto, ¿qué es lo que aprendemos acá? Los hombres de Dios, los grandes hombres de Dios, por decir así, para que lo entendamos, tuvieron miedo. Estuvieron sumidos en el miedo, en el afán, en la ansiedad. Y el miedo, obviamente, aparece en la prueba. El Señor aquí está probando la fe de Abraham. Y estaba con la ansiedad, el temor de que no se cumpliría la promesa que Dios le dio, ahí en Génesis capítulo 12. El otro hombre de Dios que también nos enseña mucho, hermano, a ver si yo le digo la cita, Primero de Reyes 19. Elías, muy bien, muy bien. ¿Hay Super 8 para el hermano? Premio. Primero de Reyes 19, por favor. Este es el tremendo profeta Elías. A mí me llama la atención, porque también nos ilustra muchas veces nuestra actitud. A veces estamos por las nubes, hermanos, ¿ya?
estamos como con la unción, como dice el pueblo evangélico. O sea, cualquiera que se acerca a nosotros se cae de espalda por la unción que tenemos. Pero el otro día estamos por el suelo. No vamos a leer todo el pasaje porque si no, no vamos a alcanzar. Elías, un tremendo profeta, oraba y hacía llover o detenía la lluvia. Es decir, hacía milagros con el poder de la fe que Dios le concedió a este varón. Confrontó no a uno, no a dos, no a tres, a cientos de profetas falsos. Porque dicho muy de paso, esa es la proporción de la verdad y del error. Nunca olvide esto hermano, que le voy a decir, porque nos permite reflexionar sobre lo que pasa hoy día. Las grandes multitudes siempre estuvieron equivocadas. Y hoy día es exactamente igual. Entonces uno se confronta y también se cuestiona, ¿cómo vamos a estar equivocados? Y todas las grandes masas van a estar, nosotros vamos a estar bien y ellos van a estar equivocados. Algo no anda bien. Bueno, la Biblia es un buen manual para confirmar que siempre los muchos estuvieron equivocados. Y ahí Elías confrontó la gran mayoría. La masa no lo doblegó, la masa no lo llevó a cambiar sus convicciones, sino que se mantuvo firme. ¿Hasta cuándo claudicaréis? Palabras de Elías. Entre dos pensamientos. Si creen que Dios, bueno, servirá a Dios. Si creen que Baal, bueno, servirá a Baal. Pero no pueden hacer estas mixturas, estas mezclas. Realmente radical, un hombre radical. ¿Y para qué decir lo que pasó en el Monte Carmelo? Ahí murieron los falsos profetas, los degolló él mismo. O sea, elementos que hay que estudiarlo de manera detallada para no sacar falsas conclusiones. Pero eso fue lo que ocurrió. Sin embargo, miren lo que ocurre en el capítulo 19 de Primero de Reyes, versículo 1. Acab dijo a Jezabel, Acab también nos, perdone que me apasiona esto, pero no identifica a los hombres. Mijita, fue corriendo ante la esposa. Porque Acab era un macabeo. Cosa que tenemos que nosotros luchar contra eso, hermano. Yo digo, dicho muy de paso, hay dos cosas que tenemos que confrontar. Uno, el hombre debe amar a su mujer como Cristo amó a la iglesia. Tratarla como vaso más frágil. Primer desafío para el creyente. Y a su vez, la mujer debe sujetarse a su marido como la iglesia se sujeta a Cristo. Entonces tenemos que luchar contra eso porque nuestra naturaleza se opone a ese orden de Dios. Tenemos que luchar contra el pecado que se opone, mejor dicho, a esos designios de Dios. Y Acab y Jezabel, su esposa, son una ilustración clara al error que se comete muchas veces. Entonces Acab dio a Jezabel la nueva de todo lo que Elías había hecho y de cómo había matado a espada a todos los profetas. Versículo 2, entonces envió Jezabel a Elías un mensajero diciendo, así me hagan los dioses y aún me añadan, si mañana a estas horas yo no he puesto tu persona como la de uno de ellos. Viendo pues el peligro, Elías se levantó y se fue para salvar su vida. Y vino a Berseba, que está en Judá, y dejó allí a su criado. Y él se fue por el desierto un día de camino y vino y se sentó debajo de un enebro y deseando morirse, dijo, basta ya, oh Jehová, quítame la vida, porque no soy yo mejor que mis padres, etc. Podríamos seguir leyendo. Es decir, en el capítulo 18 el tremendo Elías y en el capítulo 19 lleno de miedo, lleno de pavor, turbado el corazón, como que si Dios no existiese. Esta sinusoide, como se dice, un día arriba, otro abajo, muchas veces es la realidad nuestra. Las amenazas de una mujer llamada Jezabel, que tenía sus días sentenciados por la palabra de Dios, llevaron a Elías a huir, a arrancar como un conejo tímido, hermanos, buscando salvar su propia vida. Esa es la inconsecuencia más grande que uno ve en un hijo o una hija de Dios. Y el Señor es glorificado cuando le confesamos eso. Señor, estoy lleno de temor. No puedes ser un cristiano. ¿Por qué te abates, oh alma mía? ¿Y por qué te turbas dentro de mí? Elías, habrán ejemplos de hombres que despegaron la mirada, se distrajeron del objetivo y fueron
sometidos a algo muy desagradable que es el miedo. Cuando hay miedo, la gente no toma buenas decisiones. Cuando hay pavor, la gente no razona, no tiene pensamiento crítico, sino que actúa por impulsiones, por compulsiones. Y eso ocurrió con este tremendo profeta Elías. No en vano, Santiago, cuando habla de Elías, ¿cierto? La epístola a Santiago, si la puede leer después, capítulo 5, dice Elías, lo primero que dice, un hombre, sujeto a pasiones igual que las nuestras, ¿ya? Semejantes a las nuestras. Hay otros ejemplos como Jonás, ¿cierto? No vamos a ir allá, pero Jonás también arrancó para otra parte porque Dios le había encomendado una tarea que también era digna de llenarse de miedo. Era ir a predicar a Nínive, es decir, al núcleo del imperio asirio. ¿Qué me van a escuchar? ¿Estos me van a matar? ¿Cómo el Señor me pide ir a predicar a Asiria? Entonces él, ¿qué es lo que hace? Nuevamente, desciende a Jope, ¿se acuerda? Se produce un descenso espiritual, un descenso geográfico, y paga para huir a Tarsis. Es como cruzar el mar Mediterráneo e irse a la provincia o la península ibérica, España. Una dirección diametralmente opuesta. ¿Por qué? Por miedo. Pero el Señor lo preservó. Y al final se cumple la voluntad de Dios más allá de la incompetencia del hombre, de los miedos y los temores del hombre. Finalmente, dentro de los ejemplos nos encontramos con los propios discípulos del Señor. Hay varios lugares en la Biblia, no lo vamos a leer, pero también dice que tuvieron mucho miedo. Por ejemplo, cuando vino la tempestad, ¿se acuerda? En el mar. Y la barca era azotada por el mar y lo fueron a despertar, el Señor estaba durmiendo. Señor, despiértate, mira que perecemos. Estaban llenos de miedo. Mateo 8, 24 al 25. En otra oportunidad estaban ahí en la barca y el Señor caminando por las aguas en la noche, imagínense. Una persona caminando por el agua. Es decir, rompiendo la ley de la gravedad. ¿Por qué? Porque quien caminaba por las aguas era ni más ni menos que el creador de todo. Era el Hijo de Dios. Era Dios mismo hecho carne. ¿Y qué pasó con los discípulos? Dice la Escritura que se llenaron de pánico, de pavor. Este es un fantasma, estaban pero aterrados. Eso está en Mateo capítulo 14, versos 25 al 26. Y después que muere el Salvador. Cuando el Señor es arrestado, ya el miedo los tomó prisioneros, a todos. En Getsemaní arrancaron todos. Y cuando uno dice, ya esto estaba escrito, heriré al pastor y las ovejas, ¿qué dice? Serán dispersadas. Y aún el que le prometía fidelidad, que era Pedro, ¿se acuerda? Aunque todo esto se avergüencen de ti, hagan escarnio de ti, yo jamás. ¿Y qué es lo que hizo Pedro? Lo negó 3 veces. No lo conozco, maldigo que no lo conozco, juro que no lo conozco. El jueves estuvimos estudiando lo que significa la solemnidad del juramento. Pedro juramentó que no conocía a su Salvador, hermano. Sin embargo, el Señor lo perdonó. Porque si tus pecados fueren tan intensos y rojos como el carmesí, vendrán a ser emblanquecidos, ¿cierto? Como la blanca lana, como la blanca nieve. Esa es la obra potente del Evangelio, hermanos. Pero ellos estaban llenos de temor. Y después que el Señor murió, fue crucificado, fue sepultado, los discípulos, dice la Escritura literalmente, que estaban encerrados a puerta cerrada ahí con no sé cuántos cerrojos, Juan capítulo 20, verso 19, porque tenían miedo. Si ya mataron a nuestro maestro, nos vienen a matar a nosotros, vienen la persecución a nosotros. Es decir, miedos, hermanos, pavores, ansiedades, terrores que nos produce vivir en este mundo. Ahora, hay una arista que quiero comentar antes que el tiempo se me termine, pues me queda poco tiempo para terminar la reunión. Dice sobre algo que también tenemos que hacernos cargo, que es la superstición, ¿ya? Porque el miedo lleva a ser supersticioso. Yo no sé cuántos de nosotros hemos o tuvimos alguna práctica en nuestras familias, no creo que todavía. Somos cristianos todavía, o se ve el horóscopo usted. Yo sé que aquí todos sabemos los signos de nosotros, ¿ya? Y de repente lo lee así de reojo, que en una de esas la chunta.
Bueno, hay un horóscopo cristiano, sí, ¿ah? El horóscopo cristiano, yo a veces le digo a los hermanos, no lo tome a mal, sino que una cosa, de repente el pancito de vida, que es clásico en los hogares cristianos, ¿cierto? Una cajita con varios pancitos. Y de repente pensamos que el pancito me puede traer una predicción. A ver cómo me va hoy día. Y saco un pancito y dice, el que no refrena su lengua, no me gusta. Y cosas por el estilo. Entonces decía un hermano, tenemos una panadería en la casa. Es la palabra de Dios, necesitamos pancitos, pedacitos de pan. Estudiemos la Escritura. Pero el ser humano es supersticioso por naturaleza. La superstición, hermano, en sí misma es parte de un temor que tenemos arraigado en nuestra naturaleza pecaminosa y es una creencia contraria a la razón y a la fe que el Señor nos ha dado. Es decir, es quebrantar lo que significa la verdadera fe. Pero está una resistencia innata a este asunto del control que Dios tiene de todas las cosas, hermanos. Y ahí parte todo. Dice la Escritura, la suerte se echa en el regazo, mas de Jehová es la decisión de ella. Proverbios capítulo 16, verso 33. La suerte se echa en el regazo. ¿A qué se refiere? En ese tiempo Israel tomaba unas piedrecitas y las tiraba en ese delantal del regazo. El regazo se entiende, ¿cierto? Es como las piernas. Imagínense usted un delantal ahí y usted echa las piedrecitas y de acuerdo al tipo de piedrecita, habían varios métodos, palitos, qué sé yo, era lo que le iba a ocurrir. Era una especie de oráculo, es decir, una predicción. Entonces el proverbio dice, ya, usted echa la suerte, es como tirar los dados, pero aún en eso, la decisión le pertenece al Señor. Por eso nosotros no jugamos juegos de azar, porque creemos en un Dios soberano. ¿Creemos o no creemos en un Dios soberano, hermano? Amén, ¿cierto? Ese Proverbio 16:33 es muy interesante porque permite entender que todo augurio, toda aventura, todo acto futuro o presagio está avisado minuciosamente por el Señor. Pero ¿cuántos de nosotros vivíamos en una familia supersticiosa? ¿Cuántos tuvimos amuleto, hermano? Medallita de la suerte, ¿se acuerda? Patas de conejo. Figura de elefantes con una trompa enroscada y un billete de 100 pesos, lo más antiguo, cruzado. Nos va a traer suerte. $1 ahora, claro. Perdón, hermano. Era muy antiguo, sí. Y obviamente hay un señor que tiene un palo de fósforo cruzado en el anillo como amuleto. Don Francisco, Mario Kreuzberger, ¿cierto? Quema de inciensos. A mí me ha tocado ir a ver clientes que dicen que las vibras son muy importantes. Entonces, por ejemplo, usted entra en la casa y los patos que ponen a veces en las paredes tienen que estar apuntando hacia afuera para que expulsen las malas vibras. Así que todos los que tienen patos en la casa, cuide de dónde los tiene orientados. Y ponen incienso para que el aroma espante los malos espíritus. Vivimos, hermano, en una sociedad presa de miedos, de supersticiones. Los creyentes no podemos vivir así. Algunos tienen el Salmo 91 abierto ahí, ¿cierto? Para espantar los temores. Pero yo quiero que observemos un pasaje, hermano, hay mucho que decir y el tiempo ya se fue. Quiero que veamos un tema muy importante de un gran varón de Dios que nos enseña con su vida. Es Job. Capítulo número 3. Job, capítulo número 3. Mientras lo buscan ahí, hermanos, nunca olviden que el pueblo de Israel era muy supersticioso. Y el Señor les dice, pero así fehacientemente, no sea hallado en ti quien haga pasar a su hijo o su hija por el fuego, esas prácticas paganas, ni quien practique adivinación, ni agorero, ni sortílego, ni hechicero, ni encantador, ni adivino, ni mago, ni quien consulte a los muertos, porque es abominación para con Jehová cualquiera que hace estas cosas, y por estas abominaciones Jehová tu Dios echa estas naciones delante de ti. Deuteronomio,
capítulo 18, verso 10 al 12. Nada de tía Yolita aquí, ¿cierto? Una tía Yolita, no la chunta nada la tía Yolita. Digo tía Yolita porque le dicen la brujita blanca. No existen brujas blancas, existe la brujería y Dios condena la brujería. Bueno, aquí en Job capítulo 3 leemos lo siguiente en el versículo 25. Lea usted, Job capítulo 3, verso 25. Porque el temor que me espantaba me ha venido y me ha acontecido lo que yo temía. No he tenido paz, no me aseguré ni estuve reposado. No obstante, me vino turbación. Este pasaje es tremendo, hermanos. Job declara su temor, su afán, su ansiedad. No descansaba en la soberanía de Dios. Cuando nosotros leemos todo el libro de Job, vamos a comprender que a este hombre le faltaba algo muy importante: una relación íntima con el Salvador. No una religión pura, pulcra, obediencia para recibir del Señor las cosas, sino que una relación con el Señor. Y esa relación recién él la comprende en el capítulo 42. De oída te había oído, mas ahora mis ojos te ven. Por tanto me aborrezco, me arrepiento en polvo y ceniza. Es decir, una expresión propia de aquel que conoce la obra del Evangelio y el peso del pecado. La Biblia describe a este Job como un hombre piadoso y muy acaudalado, tenía muchas cosas. Profundamente religiosa, una persona muy religiosa. Él tenía muchos recursos, pero lo que detectamos en este pasaje, hermano, en esta confesión, es que le espantaba perder todo lo que tenía. Entonces la vida supersticiosa lleva consigo temores. Que no puedo hacer esto, que no puedo pasar debajo de una escalera, que se me cruzó un gato negro, que se me quebró el espejo, se me derramó la sal. Para nosotros eso es vida pasada. Nosotros vivimos bajo la sombra del Omnipotente, bajo la sombra de un soberano que tiene todo el control. Entonces, este Job vivía espantado por lo que podía venir. Él declara, no es una interpretación, que él no tenía paz, que no estaba seguro, no tenía reposo. Es decir, es la figura más pura de un hombre temeroso, pero su vida era un constante obrar, un trabajar, bajo la amenazante sombra de perderlo todo. Hoy día estamos, hermano, en una cristiandad supersticiosa. Una cristiandad que da, ¿cierto?, para que le vaya bien, que da diezmos para que el Señor le multiplique. Y muchas veces yo lo he escuchado, no de aquí, yo voy a la iglesia para que me vaya bien en la semana. Eso se llama superstición. La Biblia dice, con esto termino, en el amor no hay temor, sino que el perfecto amor echa fuera el temor, porque el temor lleva en sí castigo, de donde el que teme no ha sido perfeccionado en el amor. Primera de Juan, capítulo 4, verso 18. El amor de Dios que Él ha puesto en nuestro corazón, echa fuera el temor. Dice la Escritura, echando toda vuestra ansiedad sobre Él, porque Él tiene cuidado de vosotros. Primera de Pedro, capítulo 5, versículo 7. Y termino con este último pasaje. Por nada estéis afanosos, por nada estéis temerosos, si no sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego con acción de gracias, y la paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. Filipenses capítulo 4, versículos 6 al 7. Estamos en la mano del Creador, estamos en la mano de nuestro Señor Jesucristo, no debemos temer a nada.